Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy el IBEX 35, una subida del 1,41% y entre otras acciones veremos Fonomar, Solaria e IAG. También comentaros que daremos respuesta a las consultas de los miembros del canal y también a una consulta especial que nos ha hecho un inversor, ¿vale? Que lo haremos al final del vídeo. Así que como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Comenzamos como es habitual, IBEX 35 en velas diarias, una subida del 1,41% y como vemos, pues había perdido esta zona de soporte de los 13.855 puntos y eso nos daba pie a marcar el objetivo bajista zona de 13.400 puntos, que veremos con el tiempo si la acaba cumpliendo o lo acaba anulando. Estuvo luego 3 sesiones sin poder recuperar esta zona de soporte hasta que finalmente hoy, con las fuertes subidas del 1,41%, pues ha abierto con hueco alcista, aunque la vela que nos deja, como podéis ver, es una vela que se suele siempre marcar como una vela de indecisión, ¿vale? Una vela con muy poco cuerpo y mucha mecha tanto por arriba como por abajo. Así que bueno, de momento vienen buenas noticias del conflicto entre Irán e Israel. Vamos a ver si finalmente acaban las hostilidades y eso, gente, siempre es positivo. Y uno de los aspectos también positivos es que el petróleo, pues durante la sesión de hoy ha estado bajando. Bueno, vamos a ver las acciones que tenemos hoy preparadas. Comenzamos con IAG. Ha sido un 6,51%. Es una acción que, lógicamente, a una empresa que le va muy bien que tener el petróleo barato, por decirlo así. Le va muy mal pues la subida de precios de petróleo y, por contrario, pues le viene bien las caídas. Y en este caso, pues bueno, esa subida del 6,51% le ha llevado de zonas de soporte, teníamos marcadas en zonas de 3,58, soporte de corto plazo, a zona de resistencia, que sería esta antigua zona también de soporte de los exactamente 3,86. Así que bueno, como veis, de momento aguantando esta zona de soporte, de aquí un buen rebote. Siguiente resistencia sería zona de 4,06 y el siguiente ya en zonas de 4,37. Acción que subía muy fuerte, podéis ver que tenemos incluso marcado 4 objetivos alcistas y los 4 se acabaron cumpliendo. Y tras cumplir el último de ellos, como veis, bueno, fortísimas subidas para IAG, que luego también tuvo, sobre todo en el mes de abril de este 2025, pues fortísimas caídas, donde vino a respetar esta antigua zona de resistencia. Vamos con la siguiente, vamos con Farmamar. En el día de hoy, una subida del 2,91%. Precisamente ayer comentamos que, bueno, que había perforado la baja este pequeño ranguito lateral que tenemos aquí marcado, ¿vale? Pero que estaba cayendo hasta zona de la media móvil 200 y habría que ver si en esta zona pues teníamos cierto rebote. Hoy de momento sí que ha rebotado, pero también, como veis, una vela de indecisión. No es muy claro porque es que justamente pues abría y cerraba en el mismo punto. Esta zona que casualmente teníamos nosotros marcada como la parte baja de este movimiento lateral en 81,40. Vamos a mover un poquito el rectángulo, ¿vale? Y aquí se verá este cuerpo de vela prácticamente imperceptible, que justamente pues ha acabado en esa zona de 81,40. Así que bueno, vamos a ver si desde esa zona de la media móvil 200 pues acaba rebotando y sería lógicamente ideal, al igual que ocurrió la anterior vez que visitaba la zona de la media móvil 200, pues conseguir ir superando zonas de resistencia, sobre todo esta zona de los 93,50, ya que en caso de superarlo pues podríamos ver precios pues por encima de 100, incluso zonas de 106, aunque ya siempre os comentamos que para nosotros la zona de resistencia importante para Farmamar es esta zona de 111. Bueno, continuamos, vamos a ver Mapfre, que hoy pues bueno, marcaba nuevos máximos históricos, una acción que lo viene haciendo muy bien, la verdad que ha tenido una fortísima subida, marcamos objetivos de lista que se acabó cumpliendo, y hoy pues bueno, marcaba, como hemos comentado, máximos históricos, pero sí que es cierto que no ha conseguido superar, digamos, esta zona de resistencia a cierre durante el día, conseguía superarla, como estáis viendo por aquí, la mecha que tiene esta vela, ¿vale? Pero finalmente el cierre diario permanecía justo por debajo de esta zona de resistencia. Así que, bueno, se puede seguir vigilando. Vamos a ver si finalmente es capaz de superar esta zona de resistencia, sus máximos históricos, ¿vale? Así que, bueno, de momento hoy lo está haciendo bien, la estábamos vigilando, pero como veis, nada, finalmente se ha desinflado un poquito y habrá que esperar a ver si finalmente consigue superar esta zona de resistencia. Ahora mismo sería negativo que si desde aquí siguiésemos viendo caídas, pues perforarse la baja esta zona de soporte de muy corto plazo de los 3,25. Vamos con Repsol, ¿vale? Este es exactamente un caso opuesto al de IAG, le sienta mal la caída de petróleo, pero sí que es cierto que a pesar de las caídas del 2,49%, la vela que nos ha dejado, ni tan siquiera se ha acercado a esta zona de soporte antigua resistencia, es una vela prácticamente martillo que podríamos traer, bueno, podría traer por cierto rebote
en el corto plazo. La primera zona de resistencia sería esta zona de los 13.05, luego ya tendríamos también muy cerca la zona de 13.16, y en el caso de superarla pues ya tendríamos zonas de resistencia, zonas de 14.11, luego ya zonas de 15. El primer soporte, como hemos contado, zonas de 12, luego ya tendríamos zonas de 11.16 y luego ya en zonas de 10.45. Vale, eso como son más zonas de soporte. Vamos con Solaria, que hoy ha conseguido subir un 2,67% y lo sigue haciendo realmente bien, consiguiendo, pues como veis aquí, ayer comentamos que conseguía superar esta zona de resistencia y hoy confirma esa ruptura. Así que de momento, pues bueno, bastante bien Solaria. Tendríamos ahora la zona de resistencia, justamente esta zona de 10,32, y si fuese capaz de superarla, pues bueno, podemos seguir viendo subidas, donde siempre os comentamos que para nosotros la zona clave para Solaria, lo que es en el medio y largo plazo, sería esta zona de 12.40, antigua zona de soporte, luego hizo las veces de resistencia, y además, como comentamos, es justamente por donde pasa la directriz bajista marcada en rojo, ¿vale? Así que si consigue superar esa zona de 12.40 y también la directriz bajista, pues sería muy buena señal para Solaria. Vamos a ver ahora una acción alemana, en este caso se llama Heidelberg Materials, ¿vale? Hoy con una subida del 6,07%. Y como veis, pues bueno, es una acción que también lo viene haciendo realmente bien, con fortísimas subidas, y le ha pasado pues algo parecido a lo que le pasaba a Mapfre, que hoy amagaba con superar esta zona de resistencia, sus máximos históricos anteriores, que ya estaban en zonas de 168,70, de hecho en intradía conseguía superarlo, pero como veis el cierre ha sido justo por debajo de esta zona de resistencia. Así que sería negativo ver en próximas sesiones pérdidas de esta zona de 171,10, que es zona de soporte, ¿vale? En el caso de perder esa zona, pues se podrían ver más caídas que podrían llevarle hasta la zona de la media móvil 200. Pero como veis, una acción que también lo está haciendo realmente bien. Vamos con Zalando. Vale, traemos Zalando, bueno, pedisteis uno de vosotros, y en este caso, pues una subida del 2,48%. En Zalando comentábamos que nosotros estamos viendo este hombro, cabeza a hombro, e incluso, bueno, que había perforado a la baja la clavicular, pero comentábamos que no le marcamos objetivo bajista mientras no perfore esta zona de soporte de los 25,78. Ayer precisamente se quedaba muy cerquita de esa zona y hoy con un buen rebote, que como veis, pues bueno, superando o prácticamente quedándose en esta zona que hemos comentado que era la clavicular de este hombro, cabeza, hombro. Ahora tendríamos resistencia en esta antigua zona de soporte entre los 27,48 y esta zona de 27,93. Superarla pues sería positivo, y más positivo aún sería si consigue superar media móvil 200, ¿vale? E incluso ir superando zonas de resistencia. Pero como comentamos, tenemos ese peligro de ese hombro, cabeza, hombro. Así que si perdemos a cierre diario la zona de 25,78, le marcaríamos dicho objetivo bajista, que le puede traer pues más caídas a esta acción. Acción que, bueno, como veis, esta zona de soporte, aquí amagaba con perforarlo a la baja, la zona de los 16,94, pero que bueno, la amagaba con perforarlo a la baja, luego de aquí tenía un fortísimo rebote y llegaba a zonas de 40. Pero el peligro que tenemos es, como estamos contando, esta posibilidad de este hombro, cabeza, hombro, que de momento ya os decíamos que dejamos un poquito de margen, sobre todo para ver si acaba contando este soporte de los 25,78. Vamos ahora con Nagarro. En el caso de Nagarro, pues comentamos también ayer, rebotando de zona clave, ¿vale? Sus mínimos históricos. Ayer precisamente lo perforaba a la baja, es decir, marcaba un nuevo mínimo histórico, pero el cierre, ¿vale?, acaba cerrando por encima de esa zona de soporte. Así que nosotros nos dábamos por perdido ese soporte y hoy de momento, con ese rebote que hemos comentado del 3,61%. ¿Vale? Tendríamos siguiente zonas de resistencia, esta zona marcada de color azul, que comprende la zona entre los 62,65 y esta zona de 66,45. ¿Vale? Si perdiese dicho soporte, este soporte que hemos comentado de la zona de 56, pues entraría en caída libre. Bueno, vamos ahora, una vez visto estas acciones, vamos a ir a las consultas, en este caso de los miembros del canal. Aquí 9200 que comenta, muchas gracias por el vídeo, suerte para todos, saludos. Pues sí, la verdad que bueno, me uno a esa petición, suerte para todos, sobre todo los que me estáis viendo en el canal de Activo Bolsa. Luego Ángel, que me comenta, muchas gracias Alejandro, ¿podrías analizar CAF, que la tengo con ganancias, y Molters Kluber, que la tengo con pérdidas? ¿Vale? Ahora veremos estas dos acciones. Luego tenemos a Yukarin, que también comenta, muchas gracias Alejandro, gracias a ti Yukarin, sobre todo por el soporte. Vamos aquí con 03011, comenta, gracias Alejandro, el lunes, después de la movida, no ha ido tan mal. Estoy en Steve Lauder. Ha cerrado casi hueco bajista. ¿Hasta dónde ves recorrido? Gracias. También la veremos a continuación. Aquí 03011 también en este caso nos da las gracias. Muchas gracias a ti también. Aquí también nos consulta. En este caso, gracias a Alejandro. Siemens Energy ha saltado esta mañana a los 92 euros. Luego ha corregido a 91. Y nos pregunta, ¿nos vamos a los 100 euros?
veremos también. Y 9200 también nos da las gracias por el vídeo y nos manda un saludo también para ti. Vamos a ver todas estas acciones, ¿vale? Rápidamente. Y empezamos con la primera petición, que era CAF, aquí la tenemos. Nos comentabas que estabas en beneficios. Bueno, la verdad que CAF lo estaba haciendo bien. Nosotros le detectamos este canal alcista, ¿vale? Y una vez roto el alza, marcamos que teníamos objetivo alcista zonas de 60, que veremos con el tiempo si se acaba cumpliendo. También tiene esta zona de resistencia, la zona comprendida entre 37.55 y esta zona de 39.80, que la conseguía superar. Y bueno, la verdad que un fortísimo rebote desde zonas de 33 a zonas prácticamente de 50. Que como siempre os comentamos, hay que vigilar siempre cuando una acción está, en este caso, en subida libre y sin zonas de resistencia. Pero luego lo que hay que vigilar son, digamos, en este caso, los números redondos, como es el caso de 50, ¿vale? Llegaba prácticamente a la zona de 50 aquí. Bueno, de momento, para mí, una pequeña corrección, digamos, proporcional a la subida previa. Así que si no va mucho más allá y consigue superar sus máximos históricos, podemos seguir viendo subidas, ¿vale? Que por qué no llevasen a cumplir este objetivo alcista. Consideramos que sea negativo, sobre todo perder zonas entre 37.58 y esta zona de 39.70, ¿vale? Antiguas zonas que hemos comentado de resistencia que ahora pasan a ser soporte. De momento tiene muy buen aspecto, pero como siempre comentamos, hay que intentar proteger al máximo el capital. La otra consulta era sobre Wolters Kluwer y en este caso nos cuenta que estabas en pérdidas. No es una acción claramente alcista en el medio y largo plazo, se puede ver que la acción lo viene haciendo muy bien. Y de hecho, pues bueno, nos marcaba máximos históricos en 179,40 y aquí sí que es cierto, empezaban a haber caídas, se rompía de forma muy clara la media móvil 200, seguía cayendo, pero sí que es cierto que se detenía justamente en esta directriz alcista que tengo marcado de color negro. Y además pues podíamos marcarle este soporte de los 133, de aquí tenía un buen rebote hasta la zona de 163, incluso superando media móvil 200, aunque esta está ya plana. Pero desde aquí ha vuelto a corregir, perforando media móvil 200 y dirigiéndose nuevamente pues muy cerquita de esta directriz alcista. Así que nosotros, bueno, habría que tener precaución. Vamos a ver qué sucede en el caso de que la directriz alcista se le acaba aguantando. Si la acaba perdiendo sería negativo. Se le podría dar un poquito de margen hasta la zona de 133, pero ya perder esa zona de soporte, pues lógicamente podríamos ver más caídas en esta acción. Y bueno, como ha ido subiendo en principio tan poco a poco, pues tiene muchas zonas de soporte. Así que exactamente no hay un soporte claro. Luego habría que vigilar soportes en zona de 123, luego tendría soporte ya en zona de 112, en zona de 100, así que tiene muchos soportes por el camino. Lo único caso negativo que también habría que ver en el caso de perforar baja la zona de 133 es que es una acción que venía claramente alcista, como he contado, tropezaba aquí con esta zona y por eso podemos marcarle este... Bueno, que prácticamente, como veis, coincide con la zona de 180, es 179,40, así que también, como he contado, cuando está en subida libre, pues hay que vigilar los números redondos y aquí, como veis, pues aquí empezaba a corregir. Y lo que, bueno, que estamos comentando, que venía con máximos y mínimos crecientes, pero ahora, si perdéis esta zona de 133, es decir, llegaba a zona de 179 y luego caía a zona de 133, rebotaba, ni siquiera se acercaba a su zona de máximos históricos y de aquí ha empezado nuevamente a caer en zona de 163,75. Así que perder esta zona de 133 pues nos podría dar pistas de que podría tener un cambio de tendencia, ya que como veis pues tendríamos bueno, una primera caída, aquí un rebote, y en el caso de perder la zona de 133 lo que tendríamos ya sería máximos y mínimos decrecientes. Vamos con la siguiente consulta, en este caso Steve Lauder, y la verdad que lo viene haciendo bien. Sí que es cierto que en el largo plazo había subido muy fuerte hasta zonas de 353 y luego tuvo también una caída espectacular. Aquí tenemos marcado zonas de soporte, lo tenemos marcado de color verde, esta zona de 61,60 y esta zona de 68,74. De hecho, la perforado a la baja, ya comentamos que era negativo, pero bueno, en este caso, como veis, la zona de 50 pues actuó también como soporte y de aquí ha venido recuperando. De hecho, pues parece que es un rebote tímido, pero podéis ver que de la zona de 50 ha alcanzado zonas de 78, así que una subida de más del 50%. También lo positivo ha sido que recupera estas dos zonas de soporte y que se ha subido por encima de la media móvil 200, ¿vale? Que viene claramente bajista. Así que si es capaz, ¿vale? Esto habrá que verlo, si es capaz de quedarse por encima de la media móvil 200, si esta vez girase al alza, sería positivo. Las anteriores ocasiones que superaba la media móvil 200, como veis, sin éxito, ¿vale? Tuvo 3 intentos aquí, los 3 fallidos. También un poquito más arriba podemos ver varios intentos también fallidos. Así que vamos a ver si esta vez lo acaba consiguiendo. De momento tiene buen aspecto en el corto plazo, pero sí que es cierto que, bueno, primeras zonas de soporte están alejadas, sería zonas de 68,74 y la siguiente ya zonas de 61,68 y la zona de 50. Pero ahora que, bueno, en el muy corto plazo está empezando a tener mejoras, ¿vale? A superar esta zona de resistencia y ahora, bueno, le faltaría superar esta siguiente zona de resistencia de los 85,50, que sería la siguiente zona de resistencia, y luego ya esta zona de 99,40.
Vamos a ver Siemens Energy, que como bien nos comentaba, pues bueno, estamos vigilando este lateral de muy corto plazo. Hoy ha conseguido superarlo al alza, ¿vale? Así que en principio eso lógicamente es positivo. La pregunta que nos hacías es si podía llegar a 100, por poder puede. Así que nosotros comentamos que cuando está en subida libre, pues aquí vigilando las zonas donde digamos hay números redondos, como fue la zona de 90. Primero no pudo con ella, luego tuvo, bueno, ciertas caídas, luego volvió también sin éxito, luego cayó un poquito, luego hoy pues han conseguido superarla. Así que si confirma esta ruptura de esta zona de resistencia y seguimos viendo subidas, yo vigilaría la siguiente zona, que sería zonas de 100, ¿vale? Como comentamos, no es una zona de resistencia, en este caso es un número psicológico y se suele atribuir, pues también por ser número redondo, pues esa zona de resistencia más que nada psicológica, ¿vale? Pero resistencia como tal no tiene, está en subida libre, marcando nuevos máximos históricos y con muy buena pinta. Eso sí, si desde aquí empezamos a ver caídas y perforamos a la baja esta zona de 82,15, pues consideramos que sería negativo y sería primera señal de deterioro en el muy corto plazo, así que ahí le puede dar cierto margen. También aquí, como hemos comentado, de zonas de 82 a zonas de 89, prácticamente 7 euros. Pues una vez roto la alza, pues podríamos casi marcarle un objetivo alcista a zonas de 96, así que pensamos que podría llegar a zonas de 96. Bueno, por último, tengo una consulta de un inversor que me pregunta por AST Spice Mobile. Es una acción que lo viene haciendo realmente bien. Esta acción la trajimos en la cartera de 0 a 1 millón. La verdad que tuvimos muy mala suerte, en este caso yo en concreto. ¿Vale? Habíamos detectado esta cuña con objetivo alcista, ¿vale? Y bueno, la verdad que entramos muy bien, en buen precio. Y luego ya cuando llegaba a esta zona, luego comentaba una vez, cuando llegaba a esta zona de resistencia, bueno, le decidimos poner en este caso stop en 23. La verdad que con la mala suerte que justamente aquí, es que mala suerte, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Justamente aquí, como veis, nos saltaba el stop y de entonces no ha parado de subir. Así que por ahí hay alguien que bueno, está esperando a sacarnos a nosotros de esta acción para subir sin freno. Ayer lo hizo muy bien, porque bueno, abría con hueco bajista, pero luego, como veis, hacía incluso una envolvente a la vela anterior y llegando a zonas de 50. Tenemos marcada esta zona de 54, ¿vale? Hoy está subiendo, aún no llega a esta zona de 54. Pero se le podría marcar objetivo por el impulso de Fibonacci, ¿vale? Porque desde aquí, de zonas de 1,90, alcanzaba zonas de 38, luego corregía hasta esta zona de 17,70 y una vez superada esta zona máximos históricos se podría haber marcado este objetivo alcista, ¿vale? Que no se lo marcamos en su momento, así que por eso tampoco lo traemos en la lista del Excel de nuestros objetivos alcistas. Sí que cumplió este objetivo que sí que lo hemos visto en su momento y que marcamos que podía llegar a zona de máximos históricos y bueno, como veis, pues, con fortísimas subidas. La consulta que nos hacía es que tenía X acciones, ¿vale? Que estaba pensando en promediar. Siempre os comentamos, por lo menos por mi filosofía, que yo nunca promedio a la baja. Si promedio alguna vez, es siempre al alza. Así que en este caso, pues es una acción donde se podría promediar. También nos pregunta si comprar las mismas acciones que compró en su momento. De hecho, estaba con un beneficio de un 130%, de lo cual nos alegramos muchísimo. Vamos a ver si con un poco de suerte pues siguen las subidas y puede seguir ganando dinero y capital. Y ahí se alcanza esta zona que hemos comentado de 54. El problema que tiene esta acción ahora mismo es que ha subido muy fuerte, prácticamente sin freno, de zonas de 22, 40 a zonas ahora mismo de 50. ¿Vale? Incluso hoy creo que ha tocado zonas de 53. ¿Vale? Entonces, lógicamente, cuando tenemos estas fortísimas subidas, luego podrían tener correcciones. Así que, en el caso de querer promediar, que yo siempre comento que lo ideal es promediar al alza, o sea que en este caso considero que está bien formulada tu consulta de intentar promediar en esta acción que ya está con un fuerte beneficio. Pero lógicamente, como comentamos, después de este gran impulso al alza, tienes el peligro de que te pudiera corregir algo. Lógicamente a lo mejor no lo hace, a lo mejor luego se sigue disparando al alza y no te da, digamos, un punto óptimo de entrada. Su punto de entrada también óptimo había sido cuando superaba esta zona de máximos históricos, ¿vale? Que también lo dejaba en comentarios y que ya nos comentaba que bueno, en ese punto le daba un poco de miedo por el tema, en este caso, de la tensión internacional. Pero bueno, como veis, una que supera zonas de resistencia, pues es cuando se puede probar. Pero en este caso, pues nosotros te diríamos que lo suyo sería que esperases a que hiciese algún movimiento lateral o que tuvieses ciertas caídas, ¿vale? Para por lo menos marcar alguna zona de soporte, porque ahora mismo, estando en zonas de 50, la única zona de soporte que podríamos marcar sería esta zona de 38,65. Que se marque una zona de soporte no quiere decir que si caese a esa zona se tuviera que detener, simplemente es un soporte y luego habría que ver si lo perfora o lo mantiene. Así que mi consejo en el caso de querer promediar en esta acción, ¿vale? Sería esperarte que hiciese algún movimiento lateral o alguna pequeña caída y luego pues vieses cierto rebote. También os consultaba si entrar con las mismas acciones. Tenías X acciones, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner 100 acciones y querías entrar con otras 100 acciones. Lógicamente, si entraste con 100 acciones
¿vale? Y entraste con un capital, ahora si entras con otras 100 acciones, pues lógicamente tienes que doblar tu capital. Y lógicamente eso lo que te haría es un promedio de tu precio medio de compra pues bastante alto. Así que bueno, podrías comprar exactamente o muy parecido al capital anterior, es decir, si habías comprado 100 acciones, pues ahora comprar 50, ¿vale? Sería el mismo capital, ¿vale? Pero como ya te ha subido un 130% la acción, pues serían la mitad de acciones. Y bueno, ahora mismo lo que te estamos contando es que está en un punto que, claro, a nosotros nos da un poco de miedo de que pueda tener ciertas correcciones. Así que yo esperaría que hiciese algún movimiento lateral o alguna corrección para volver, en este caso, a entrar con esas acciones que te hemos comentado, ¿vale? Como comentamos, si entras con el mismo número de acciones, lo que resulta es que tienes que poner más del doble de capital que en tu primera entrada. Y lo suyo pues sería, pues, bueno, comprar el mismo número de acciones, por ejemplo. Comprar el mismo número de acciones sería entrar, en este caso, prácticamente con el mismo capital que la anterior ocasión. Y luego, pues, una vez que promedias al alza, lo suyo es ponerle el stop por encima de tu precio promedio, ¿vale? Lógicamente, si tienes un fuerte beneficio de 30%, compras más acciones y luego le pones un stop por debajo de tu precio medio, pues lógicamente si te acabas saltando te quedaría, entre comillas, cara de tonto al haber perdido pues ese 130%. Así que, bueno, como comentamos, yo esperaría algún momento lateral, ¿vale? O alguna pequeña caída para poder posicionarte, como comentamos, con el mismo capital, ¿vale? Como comentamos, si compras el mismo número de acciones, es que el promedio te saldría muy alto y sería muy fácil que te acabase saltando. Así que bueno, mi consejo sería ese, que compres, como hemos comentado, el mismo capital, ¿vale? Serían prácticamente la mitad de las acciones. Y en el caso de luego seguir subiendo, pues puedes volver a meterle más capital, ¿vale? Siempre controlando tu precio promedio y tu zona de stop. Como he comentado, desde zonas de 22.50 ha llegado a zonas de 50 muy rápido. Y de hecho hoy sigue subiendo. Y bueno, podríamos tener pues ciertas caídas. De hecho, bueno, tenemos marcada esta zona de 54, vamos a ver si llega. Pero la verdad que es una acción, bueno, que ha sido espectacular. Como comentamos, desde esta zona de 2 prácticamente subía a zonas de 38 muy rápido, ¿vale? Podría pasar lo mismo también, podría seguir subiendo sin freno, pero lógicamente tenemos cierto peligro. De hecho, aquí llega a la zona de 38, empezaba a corregir, pero corregía de una forma lenta, tranquila, pausada, haciendo una cuña, ¿vale? Y una vez que, bueno, que la rompía por parte superior, podíamos marcar el objetivo alcista. Entonces aquí ya sido un punto ideal de entrada, ¿vale? Entonces ahora tendrías que esperarte a que te hiciese otra figura, que corrigiese un poco, que hiciese un poco de momento lateral, ¿vale? O alguna cosa que te dé pistas. También si, bueno, si te interesa muchísimo la acción, se puede entrar ya, ¿vale? Vas a estar muy cerca de este objetivo de 54. Pero como contamos, poniéndole el stop justamente pues, por encima, ¿vale? O dándole margen por encima de tu precio promedio de compra para proteger tu capital y para no salirte con pérdidas, ¿vale? Por el alto riesgo de que después de esta fuerte subida pues podemos tener alguna corrección también pronunciada. Vamos a ver un momento, si acaso, el MAC. Y si está en sobreventa, eso no quiere tampoco decir nada, ¿vale? Estamos, perdón, en sobreventa, en sobrecompra. Eso tampoco quiere decir nada, ¿vale? Pues siempre que una acción está en subida libre, casi siempre os da la sobrecompra. ¿Vale? Pero sí que es cierto que, bueno, tiene peligro de correcciones. Vamos a ver también, si acaso, el RSI, que también estará, pues también está bastante alto. Aquí, como podéis ver, el RSI se mantuvo mucho tiempo por encima de esta zona. Ahora también la ha roto y también está por esta zona. La idea es esa, es comprar más o menos el mismo capital, ¿vale? Y si sigue luego subiendo y eso, pues ir añadiéndole capital a esta acción, que de momento lo está haciendo bien, es una acción que me gustaba mucho, una lástima que me dejara fuera, pero muchas veces en bolsa pasan estas cosas. Yo me alegro muchísimo por ti, por este gran beneficio que estás obteniendo y espero de corazón que siga con fortísimas subidas, pero para la hora de promediar hay que pensarse bien dónde entrar. Yo siempre digo que antes de entrar a una acción hay que pensar dónde entrar, dónde poner el stop y lo que se va a hacer previamente. Si todo eso te cuadra, pues entonces realizarlo. Si hay algún factor que no te cuadra, pues entonces te puedes esperar y puedes buscar cualquier otra acción o cualquier otro momento. De momento, pues nada, no tenemos ninguna referencia para pensar en que la acción, pues bueno, pues pueda darse la vuelta o pueda subir sin freno. Así que bueno, muchísima suerte, espero que te salga muy bien esta operativa. Y ya simplemente, como te comentaba, ya que tienes un 130% de beneficio, por lo menos, es no salirte con pérdidas de esta acción. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos. Os dejamos el disclaimer, ¿vale? Siempre contamos que es muy importante. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.